Puede dar negativo. Sí podría ser negativo porque tenemos la noción de un trabajo negativo, ¿no? Cuando el campo va contrario a la dirección de la trayectoria, o sea, el campo, permítame un dibujito aquí. Vemos que su trayectoria es una línea recta, sí, pero hacer algo sencillo. Y usted va en ese sentido y las flechas del campo van en sentido contrario. Así, a esa trayectoria. Entonces allí puede darse el caso de que, o ahí se da el caso, que la integral de línea es negativa. ¿Sí? Hay un trabajo negativo. ¿Listo? Y si usted quiere corroborarlo, pues puede graficar ese campo, ¿no? El que dan ahí en el punto del taller y más o menos gráficamente deducir que en efecto es negativa la integral. ¿Alguien más ya hizo ese Listo, ejercicio? profe, gracias. Ah, bueno. Yo no sé si da negativo, yo no lo he resuelto, pero alguien más lo hizo que también le haya dado negativo. Sí, Bueno, profe, me dio negativo. ok. Entonces es eso. Usted podría graficar el campo. Veámoslo. Sí, graficar y cuadrado x por y. Y después analizar la curva cerrada. ¿Sí? Y determinar si hay regiones. Ah, bueno, permítame proyecto aquí el taller. Determinar si hay partes en esta trayectoria donde el campo se opone al movimiento. ¿Sí? Claro, aquí dice que está orientada en sentido antihorario. Listo. Porque es en ese sentido en el que el teorema de Green es válido. Bien. Bueno, la idea de hoy es estudiar de nuevo este concepto integral de flujo. Porque en la última reunión hicimos como una introducción a eso. ¿Listo? Cuando estudiemos la integral de flujo ya el teorema de Stott para hacer este punto también sería muy sencillo. ¿Listo? Y de hecho en este punto dice el movimiento de un líquido en un recipiente cilíndrico de radio 3 se describe mediante este campo de velocidad. ¿Listo? Dice hallar esta integral rotacional de f punto n de s. ¿Listo? Y pues en este caso esta integral es sencilla de resolver porque esta componente normal de la superficie del cilindro es constante. Entonces ahí es una integral sencilla. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir integral de flujo? ¿Qué significa eso? Entonces si tenemos un campo y una superficie, esta superficie, queremos determinar como podría decir eso, la cantidad de flechitas que atraviesan esta superficie y el flujo del campo aquí. Listo, como un caudal de agua que ingresa en un tubo allí. Listo. Pero ese flujo depende de si esas flechitas atraviesan la superficie de manera perpendicular o no. Si por ejemplo ahí, en este dibujo, las flechitas azules atraviesan la superficie roja de forma perpendicular. ¿Listo? Pero si la superficie se inclina o el campo se inclina, queremos que el flujo resulte afectado por eso. O sea, no es el mismo flujo allí que quizás una superficie así.
está inclinada. Listo, démosle un. Entonces aquí el campo puede atravesar, digamos que el campo continúa siendo horizontal, pero aquí el flujo disminuye, que las flechitas atraviesan la superficie de manera no perpendicular. Y esta es la superficie. Listo. Ahí no es perpendicular. Aquí el flujo sería mayor. Bien. Entonces, para capturar esas ideas necesitamos el concepto del vector normal a la superficie. Listo. Por ejemplo, aquí, el vector normal a la superficie que tiene forma de círculo es así. Aquí ese es el vector normal. Y ese vector normal es paralelo, según esta gráfica, al campo, que son estas flechas azules. Son paralelos. Listo. Entonces ahí el flujo es mayor. En cambio, en el otro dibujito, el vector normal a ese plano, esto es un plano, es así. Listo. Y en ese caso, el flujo disminuye. Bien. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, cuando uno considera un vector, el vector se puede descomponer, ¿no? Por ejemplo, cuando uno considera un vector en el plano, voy a dibujar aquí el sistema de coordenadas para darle un poquito de estructura a eso. Uno tiene un vectorcito aquí, así por ejemplo. Los vectores se pueden descomponer, ¿sí? Él tiene una proyección o una parte en X y una parte en Y. Listo. Así, miren. Su proyección en X y tiene su proyección en Y. Se proyecta el vector. Digamos que eso es F proyectado en Y y esto es F proyectado en X. Sí, por lo tanto, si este vector rojo actúa sobre, pensamos que es una fuerza que actúa sobre una partícula, la partícula, si usted le aplica una fuerza con este vector, ella se traslada acá, digamos. O sea que ya realiza dos movimientos, un movimiento en X y un movimiento en Y. Bien, el movimiento que desarrolló en la componente X se debe a esta proyección del vector F, ¿no? Este vector rojo F, que aplicó una fuerza en ese sentido. Por eso la partícula se movió, mire, estaba aquí y se movió hasta acá, debido a esta componente del vector rojo. Pero también subió, está más arriba. Ese movimiento en esa dirección se debe a la componente del campo de fuerza, podemos decir, que se aplicó en la dirección Y. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el flujo? Entonces, así como un vector se puede descomponer en su proyección en el eje X y su proyección en el eje Y, también se puede descomponer en dirección a cualquier otro vector. Es decir, si usted por aquí tiene un vector azulito, que vamos a denominar vector normal N, y usted tiene su campo que va en esta dirección, F. Usted puede saber cuál es la proyección del vector rojo sobre el vector N. ¿Listo? Se puede proyectarlo. ¿Listo? Y esa proyección, sí, sería el producto punto entre ellos. Es decir, cuando me refiero a la proyección, me refiero a la magnitud de este vector. ¿Sí? Esta es la proyección de F
sobre el vector normal n. Como el producto punto es un número, entonces yo me estoy refiriendo a la magnitud de ese vector amarillo. ¿Listo? Así pues, si nosotros tenemos, sí es un poco teórico, pero no es difícil de entender estos detalles. Si nosotros tenemos una superficie, permítanme dejarla así, una superficie cualquiera, y de tal modo que en ese punto su vector normal sea este vector n, ¿sí? Y el campo no impacte la superficie de forma perpendicular, sino que tiene una inclinación, ¿sí? Entonces uno proyecta el campo sobre el vector normal y calcula esto, este producto punto. Que en especial nos interesa esta magnitud, la magnitud de este vector amarillo, ¿sí? Y vamos a decir que el flujo de este vector sobre la superficie en realidad es la magnitud de esta proyección, ¿sí? Este vector amarillo. Ese es el flujo. ¿Listo? Sobre ese puntico. Bien, pero tenemos que tener en cuenta otra noción. Si uno mira la definición de integral de flujo, aquí aparece un ds, hay un S mayúscula, ¿sí? Porque uno tiene que medir el flujo. Si uno tiene una superficie muy grande, por ejemplo, tiene una esfera, y usted tiene un campo allí, un montón de flechas que pueden atravesar esa superficie. Este es el campo. Entonces usted quiere, digamos, calcular el flujo de ese campo solamente sobre la parte superior de esa esfera, ¿sí? Digamos, aquí hacia arriba. ¿Listo? Entonces usted puede analizar cuál es el flujo en un parche de esta superficie, una pequeña región aquí. Es una pequeña parte de la superficie, ¿sí? A esa pequeña parte lo que le llama la integral de flujo, un diferencial de superficie, un ds. ¿Listo? Y si usted quiere analizar el flujo allí, entonces tiene que determinar el vector normal a esa pequeña parte de superficie. Y después, usted puede suponer, esto tiene de nuevo que ver con una noción de integral de suma de Riemann, ¿sí? Usted puede suponer que en este pequeño diferencial de superficie, el campo es constante, el campo que atraviesa esa pequeña parte de superficie, y que el vector normal también es constante, ¿sí? Entonces usted puede calcular esta proyección. El campo, digamos que atraviesa allí. Puede calcular la magnitud de la proyección de ese campo rojo en el vector normal. La magnitud de esa proyección es f.n y lo multiplica por el diferencial de superficie. Eso en realidad es lo que se denomina flujo, ¿sí? Flujo del campo. Entonces usted multiplica el campo por el vector normal de la superficie por el área de esta superficie. Listo. Eso es el flujo. Si usted suma, si usted hace lo mismo en cada parte de esta esfera, aquí considera otro ds, considera otro vector normal, analiza el campo, cómo atraviesa esta superficie, proyecta, etcétera, pues se encuentra el flujo aquí. Y así puede encontrar el flujo en toda la superficie. Simplemente va sumando el flujo en cada pequeño diferencial de superficie. Listo. Entonces esa es la noción, digamos, así lo podemos visualizar sin entrar en detalles de cuentas. Una idea
heurística de la integral de flujo. Bueno, aquí sería una integral doble sobre la superficie. Estoy integrando sobre una superficie. Listo. Entonces, es eso. Bien. Ahorita el misterio es cómo uno encuentra un diferencial de superficie. ¿Qué es eso? El diferencial de superficie, ¿no? Y esto hasta ahorita es solo un símbolo. No sabemos hacer las cuentas. Ya. Hemos dicho que la integral de flujo es... Entonces necesitamos un campo que atraviesa una superficie. Entonces es así. Integral doble sobre una superficie de f punto n por ds. Donde n pues es un vector normal a la superficie. F es el campo y S es la superficie en sí. ¿Listo? Pero nosotros no sabemos integrar sobre superficies. Todas las integrales que nosotros hemos hecho, las hemos hecho sobre regiones planas. ¿Sí? Que nosotros describimos la región por medio de desigualdades, como cuando hacíamos integrales dobles o triples. Integramos sobre una región, no sobre superficies. Bien, entonces nos gustaría poder hacer esta integral integrando sobre una región. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Digamos que nosotros tenemos la siguiente superficie, una superficie cualquiera. No, esta no me quedó bien. Entonces, digamos que la superficie S, por ejemplo, es esta, usemos este mismo dibujo. La superficie S es esta misma parte superior de la esfera. ¿Listo? Entonces, la idea es que proyectemos esa superficie sobre el plano XY, ¿sí? Y obtengamos una región e integremos sobre esa región, como lo hemos hecho tradicionalmente. Por lo tanto, queremos transformar este ds aquí. No sabemos a qué costo, pero ese ds, ese diferencial de superficie, en alguna función aquí, por un diferencial de área. Y así logra resolver esta integral del flujo como una integral sobre una región. Sí, puede ser una integral doble. Listo. Entonces lo único es ver una fórmula para hallar este diferencial de superficie. Bien. Ya verán ustedes que las cuentas son sencillas. Entonces permítame. Veamos, esta sección del libro no la podemos leer completa porque tendríamos que estudiar un montón de elementos adicionales. Pero nos vamos a centrar aquí, digamos. Ahorita les digo qué sección estoy leyendo. Estamos en la sección 15.6. ¿sí? Aquí comienzan, se llama integrales de superficie. Primero nos enseñan cómo integrar sobre una superficie. ¿Listo? Pero entonces, debido a cuestiones de tiempo y se sobrecarga mucho la notación, etcétera. Entonces nos vamos a saltar todo esto. ¿Sí? Nos saltamos esto. Y empezaríamos, digamos, a leer desde aquí. Orientación de una superficie. Y en especial, de la sección 15.6. Aquí donde dice integrales de flujo. ¿Listo? Entonces la primera parte de esta sección no la vamos a estudiar. Porque más de lo que contribuye, lo que hace es confundir. ¿Listo? Bueno, aquí hay una gráfica de lo que les mostraba hace un momento. Una mejor gráfica. Miren el campo atravesando la superficie. Y aquí está el vector normal. Entonces nos interesa la proyección de ese vector F sobre el vector normal. ¿sí? En especial la magnitud. Y esa magnitud es F.m.
Bien, entonces el misterio es cómo hacer esta integral de superficie como una integral sobre una región. Listo. Y ya vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, en especial para para todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, nos interesa este teorema 15.11. ¿Listo? Con ese teorema podemos hacer el punto 3 y 4 del taller. Bien. Entonces veamos. Supongan que ustedes tienen su superficie, ¿sí? Y que la superficie es la gráfica de alguna función de dos variables. ¿Listo? Porque así estamos acostumbrados a trabajar. ¿Sí? Una superficie es la gráfica de una función de dos variables. Es decir, pensemos que S se escribe así, como Z de f de x, y. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué me salté la primera parte de la sección? Que la primera parte de la sección 15.6 nos dice cómo parametrizar una superficie. ¿Sí? Y nos dan fórmulas usando la parametrización de la superficie. Pero yo quiero prescindir de eso, más bien, como ya estamos acostumbrados a esta notación y a que la gráfica de una función de dos variables nos da una superficie, entonces mejor usemos esta representación de S. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora suponga que la superficie S, en cada punto de ella se le puede definir un vector normal. ¿Listo? Porque hay superficies en las que no se puede hacer eso. Por ejemplo, una superficie a la que no se le puede definir un vector normal es la cinta de Mobius, ¿no? Es cuando usted toma una lámina de papel, así, gira esta punta y la pega acá con esta otra, que queda algo así. Esta es la cinta de Mobius. Esta no se puede orientar, ¿sí? Porque la idea es que usted en cada punto de la superficie pueda definir un vector normal. ¿Listo? Cada punto exista su vector normal para poder hacer la integral de flujo. Pero aquí en la cinta de Mobius llega un momento en el que si usted le define una orientación, en un momento dado el vector normal apunta hacia allá y al mismo tiempo hacia el lado contrario. Entonces eso es una contradicción, ¿no? Bueno, entonces necesitamos una superficie en la que podamos definir, a la que le podamos definir un vector normal en cada punto. Bien. Sí. Bueno. Ahora, supongan que ustedes tienen esa descripción de la superficie z igual a g de x, y. Entonces podemos definir esta función alternativa que sería de tres variables. ¿Sí? G mayúscula de x, y, z. Y se define así. Z menos g de x, y. ¿Listo? Esta función la definimos para que la definimos esta función en especial. Para que nos ayude a calcular el ds. ¿Listo? Bien. Para que nos ayude a calcular el ds. ¿Listo? Noten que esta función g mayúscula se anula en todo punto que esté sobre la superficie, ¿no? Porque en un punto que esté sobre la superficie, z es igual a g de x, y. Entonces se anula allí. Bien. Y en cualquier otro punto, pues sí toma un valor distinto de 0. Aunque bueno, aquí, ¿qué otra forma podemos interpretar esa g?
Voy a prescindir de esta notación que está aquí. Voy a hacerlo en el tablero mejor para que se entienda mejor. Bien, supongo que usted tiene una superficie descrita por esa función. No me gustó eso como lo explicó ahí el libro. Entonces, supongamos que esa función f describe la parte superior de una esfera. Uso la esfera porque ayuda, se ve mejor hacerlo con una esfera. La puedo dibujar bien. Listo. Por ejemplo, para escribir la parte superior de una esfera, simplemente f de x y sería, digamos que tiene radio 1, sería 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Listo. Entonces yo quiero, supongamos que yo quiero hallar un diferencial de superficie aquí, un ds. ¿Cuánto mide este diferencial de superficie? Entonces, en la sección de integrales de superficie o área de una superficie, explican la siguiente fórmula. El diferencial de superficie es igual a qué. Yo quiero ya saber el área de este pedacito de superficie. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted proyecta ese pedacito de superficie en el plano. Lo proyecta acá. Eso le da un cuadradito aquí o aquí otra figura plana. Sí, un dA. Listo. Entonces, ese diferencial de superficie sería la raíz cuadrada de la derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado por dA. ¿Sí? Entonces, si usted integra los dos lados, ese diferencial de superficie es lo mismo que esta integral acá. ¿Sí? Esto es tema de otra sección, ¿sí? Pero ya que tenemos que avanzar, vamos a considerar que esto es un hecho sin demostrarlo. Listo. Solo para poder completar la fórmula que les digo, de integral de flujo. Bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otra observación? El vector normal. ¿Sí? Cuando uno tiene una superficie definida por una función de dos variables, cuando estudiamos cuando estudiamos derivadas direccionales, nosotros sabemos que la derivada parcial de f con respecto a x nos da un vectorcito que va en la dirección del eje x. La derivada parcial de f con respecto a y va así. ¿Listo? O no, así no va. Y todo hacia acá. Esos vectores son tangentes a la superficie allí. ¿Listo? Entonces, si yo calculo el producto cruz entre f y y, entre esas derivadas parciales, eso me da un vector normal, me da un vector que es perpendicular al plano que definen esos dos vectores. ¿Sí? Me da el vector n que yo quiero, perpendicular allí. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, ya, tranquilos que en la otra sección ya hacemos bastantes ejemplos. Teniendo en cuenta esas consideraciones, se verifica esta fórmula. ¿Listo? Donde, si ustedes calculan el vector normal, o sea, si uno hace este producto cruz, ¿sí? ¿Cómo haríamos este producto cruz? Tendríamos que usar esta notación. I, J, K. ¿Sí? Colocar en esta línea la derivada parcial de f con respecto a x. Colocar aquí en la segunda línea la derivada parcial de f con respecto a y. Multiplicamos en cruz de acuerdo a lo que estudiamos en la última sección. ¿Sí? Producto cruz entre vectores. Bien. Eso me da un vector que es perpendicular al plano que definen estas dos derivadas parciales. ¿Sí? Y luego lo normalizamos. Pero resulta que la normalización de ese vector es igual a esta raíz cuadrada que está aquí. Entonces se cancelan esos dos términos. Y a la final queda esto. Está aquí, este vector.
Bien. Y se verifica esa fórmula. Listo. Como esos son detalles técnicos que si me pongo a demostrarlo, nos gastamos otros 40 minutos y no haríamos ningún ejemplo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir esa fórmula y más bien hagamos ejemplos, pero ya de ideas de cómo se demuestra. ¿Sí? Hacer un producto cruz, nos da el vector normal, le calculamos su norma, lo normalizamos pues, y lo multiplicamos por ds. Pero ds, por una fórmula de otra sección del libro, ds es lo que les digo, es una raíz cuadrada con un dA. Listo. Y allí se obtiene pues la fórmula. Bien. Entonces, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de una integral de flujo. Ejemplo. Entonces, necesitamos ¿qué? Necesitamos un campo. ¿Sí? Consideremos un campo que conozcamos. Consideremos F como la corriente de un río. Entonces, que F sea igual a F de X, Y, Z sea igual a 0, Y, 0. ¿Sí? Esto es la corriente de un río. Ojo, este campo lo estoy dando en el espacio de 3 dimensiones. ¿Listo? Si quieren, olvidémonos de la fórmula por un momento y hagamos una... Voy a graficar ese campo para que vean que es la corriente de un río. Como este río tiene corriente constante. Lo tenemos aquí. Es importante que el campo esté en 3 dimensiones. Listo. Si nos dan un campo en 2 dimensiones, nosotros le colocamos un 0 en Z y listo. Ya queda de 3 dimensiones. Entonces 0, Y, 0. Entonces miren aquí el campo. ¿Sí? Si lo miramos, cuando Y es positivo, pues los vectores apuntan en la dirección de Y positivo. Cuando Y es negativo, pues hacia el lado izquierdo. ¿No? Entonces, bien, tenemos nuestro campo. Listo. Analicémoslo cuando Y es positivo. Y mayor que 0. Bien. Y ahorita coloquemos una superficie allí y calculemos el flujo. Listo, la superficie, coloquémosla, hagamos un caso fácil primero. Digamos, esta es la corriente del río y en el espacio tridimensional. Todos los vectores, bueno, a medida de que no miden lo mismo porque si Y es grande, pues el vector también es grande. Si quieren podemos hacer un experimento calculando el flujo cerca al origen y el flujo lejos. Pero por aquí está el eje Z, digamos, eje X y eje Y. ¿Listo? Entonces, miren, voy a hacer el siguiente ejemplo. Digamos que calculemos el flujo aquí primero. ¿Sí? Es decir, que en esta parte la corriente de agua es más fuerte. Por lo tanto, aquí tendría que ser el flujo mucho más grande, ¿no? Y aquí, pues la corriente de agua es pequeña. El flujo tendría que ser pequeño. Listo. En este caso, como la superficie es un disco, ¿sí? Su vector normal es constante. ¿Sí? Entonces el vector normal, este que voy a dibujar aquí, este
sería simplemente el vector de componentes 0, 0, 1, 0. Normal a la superficie, o sea, perpendicular a la superficie. Y aquí también sería constante. Bien. ¿Qué más podría decir aquí? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otro elemento allí? Bueno, aunque aquí en este ejemplo que estoy planteando yo necesito una función g que describa la superficie, ¿no? Aquí, ¿qué función me sirve para escribir ese disco? Necesito esa función para escribir el disco. Entonces, por eso podría ser un problema. ¿Qué función describe esto? ¿Alguien sabe? Z igual a GXY. No sería fácil. Entonces no la hagamos circular, hagámosla en forma de rectángulo. Creo que esta sí es fácil de escribir. Como si fuese un plano. Calculemos el flujo sobre ese plano. Esa sí la puedo escribir con una función g que dependa de x y y. Entonces viene aquí sube. ¿Listo? Entonces, ¿de qué tamaño queremos que sea el plano? Por ejemplo, aquí yo puedo darle una variación a x, una altura y, o sea, y estaría fijo. ¿Sí? Y estaría fijo y podríamos coger una altura 2, 3, 4. Y igual 3. X variando entre -1 y 1. Yo estoy tratando de escribir ese plano. Tremendo. Digamos que esto aquí es 1, -1. Y z desde 0 hasta una altura 1.